En el fondo, nos encontramos en un momento inicial. Estamos como en la época de la fotografía con los daguerrotipos y enfrentados a instrumentos, a dispositivos bastante ineficientes todavía. Desde la perspectiva de la Fundación, vimos la necesidad de trabajar en este ámbito y por eso hace 2 años pusimos en marcha este decorado que tengo como de trasera, que es una página web que es las 3 lecturalab.org, el laboratorio de la lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí lo que hemos querido mostrar, porque tenemos un corazoncito bibliotecario, es decir, porque tenemos una mirada bibliotecaria, lo que queremos ahí es fundir 2 cosas. Todo lo que es el estado del arte, todo lo que está pasando. Por ejemplo, esta mañana he publicado a las 8 desde mi despacho una noticia en relación con la admisión a trámite de 5 demandas en los juzgados del Distrito Sur de Nueva York contra el modelo de agencia al que ha aludido Ana, es decir, el modelo de la concertación de precios entre Apple y las grandes editoras. Y unimos todas estas cosas, la reflexión de unos y de otros, por ejemplo, del profesor José Antonio Rodríguez de las Heras o de Joaquín Rodríguez, de toda la gente que tiene que dar criterios autorizados sobre lo que está sucediendo, lo unimos con una investigación que pusimos en marcha hace 3 años, que se denomina Territorio ebook, o ebook, que sería más correcto. ¿Qué buscábamos con esta investigación? O mejor dicho, ¿cuál fue el origen de esta investigación? El origen fue que un compañero de la Fundación me regaló un e-reader en 2008 y lo tuve encerrado en la caja durante 1 mes y medio. No me interesaba. Entre otras cosas, soy aficionado a los libros antiguos, a los libros del siglo XVIII. Y un viernes, muy cansado, en un sofá, encendí el aparato y me leí David Copperfield por 3ª vez entero de un tirón. No el viernes, pero lo agarré y seguí. A veces tenemos que caernos del caballo, ¿no? Como antes ha comentado también Ana. Y a partir de ahí empecé a estudiar un poco esto y vimos que nuestra obligación desde la perspectiva bibliotecaria no era entender qué aparatos son mejores o peores, ni era entender qué está pasando con lo que yo llamo la guerra de las galaxias, es decir, Amazon, Apple, grandes editores, pequeños editores, libreros, Overdrive, bibliotecas, que es de momento la víctima propiciatoria de toda esta guerra, sino poner la mirada en donde la ponemos siempre nosotros, que es en el lector. Entonces teníamos que entender qué sienten los lectores y qué esperan los lectores que vienen a nuestras bibliotecas. Desde la convicción, después de leer a David Copperfield en un aparato de tinta electrónica, de que esto iba a entrar. ¿Qué pasa? Que es muy complicado investigar una cosa que se está moviendo. Es muy difícil hacer una operación a corazón abierto, por exagerar un poco, a un ciclista que está subiendo el Aptier, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo, tanto la investigación de Caja Madrid como la nuestra, estamos viviendo eso. Organizamos con el magnífico equipo de especialistas de Peñaranda y de Salamanca un esquema de investigación y yo leí en Mashable que Steve Jobs iba a presentar en enero de 2010 algo de lo que se venía hablando. En el fondo era la tableta, o sea, el iPad. Y pedí a mis compañeros que dejáramos en suspenso el lanzamiento público de la investigación. Recuerdo que la noche, hora española, en la que Steve Jobs presentaba iPad, yo estaba en mi cama con un ordenador portátil, qué tiempos aquellos en los que estábamos en la cama con portátiles, en lugar de tabletas y otras cosas. Y seguí en directo a la presentación. Entonces, a renglón seguido, mandé unos correos electrónicos en los cuales pedía a todo el mundo que reformuláramos el proyecto. En el fondo salíamos ganando porque no íbamos a investigar sobre aparatos de tinta electrónica, sino sobre la lectura digital o como lo queramos llamar. Bien, voy a dar unas pinceladas, porque no tengo tiempo para más, de lo que hemos encontrado a través de este proyecto de investigación en el que nos han ayudado profesionales como Joaquín Rodríguez, 3 universidades,
y hemos colaborado con la red de bibliotecas de Luton y de Lombardía. Hemos tenido a 200 lectores, más de 200 lectores, desde los 8 años hasta los 75, leyendo tanto en aparatos de tinta electrónica como en tabletas. El otro día le decía a uno de ellos que se lo agradecía muchísimo porque, salvo estar en la cama con ellos, habíamos estado en todos los momentos de lectura en los que ellos podían haber aportado algo, ¿no? Hemos trabajado desde la perspectiva de la etnografía digital, entender cómo se apropia la gente los aparatos, resultados muy interesantes que publicaremos en su momento. Por eso tenemos Lectura Lab, porque tenemos que ir soltando píldoras, ya que los tiempos no permiten esperar 4 años para publicar el consolidado de la investigación. Bien, y investigamos también respecto a la comprensión lectora, con el equipo de Emilio Sánchez de Miguel, investigamos también en relación con la vivencia personal de la lectura. Y lo hemos hecho siempre por grupos de edad. Por ejemplo, el primer grupo fue el de mayores de 55 años hasta 75, era un grupo con una horquilla muy amplia, y luego hemos tenido horquillas de niños de 8 a 12, de chicos de 13 a 18, y de personas ya en 3 horquillas sucesivas hasta los 55 años, ¿no? Hemos investigado a través de cuestionarios, a través de entrevistas individuales, a través de grupos de discusión, a través de charlas, y hemos puesto en contacto a los autores con los lectores, hemos generado blogs, hemos hablado con editoriales en aquellos momentos en los cuales aquí no había Amazon, ni había Apple, ni había nada, para que nos dejaran instalar en los lectores una novela determinada, porque al menos una obra tiene que ser leída por todos los lectores, por los 40 lectores de cada grupo. Y hemos tenido grupos con los que hemos trabajado desde la biblioteca, con digamos, las dinámicas bibliotecarias, y grupos a los que simplemente les hemos dado el aparato y les hemos dejado luego al final que nos expliquen cómo han vivido esto. Bien, con todos estos instrumentos, finalmente voy a dar las famosas pinceladas. La primera, para mí la más importante, es que nos encontramos desde la biblioteca con lectores conectados, es decir, lectores que comparten la lectura. Es quizás lo más potente, lo que nos ha parecido más interesante, con resultados específicos demostrados en nuestras investigaciones en lo que inicialmente llamábamos comprensión lectora y que ahora nos gusta más denominar profundidad de la lectura o intensidad de la lectura, y con, digamos, índices mucho más positivos allá donde el bibliotecario trabajó que en el caso de los lectores que han estado libres, digamos, a su suerte. En segundo lugar, hemos encontrado, y esto tiene que ver también con muchas cosas que se pueden ver en esa web de Lectura Lab, hemos encontrado un problema para la ética bibliotecaria, que es la privacidad. Estamos perdiendo la privacidad de la lectura, porque ahora mismo las plataformas que funcionan bien saben cuándo leo, dónde leo, qué pasajes de la novela me gustan y qué cosas me salto directamente. Bien, en tercer lugar, hablamos de lectores interactivos. Esta es otra cosa fundamental, tan importante casi como la de los lectores conectados. Son interactivos porque los mayores han encontrado una forma en nuestras dinámicas de hablar con el autor y de explicarle lo que no les gusta o lo que les ha interesado más. Por cierto, los autores dicen, algunos de ellos, esta noche estoy con Lorenzo Silva en Peñaranda de Bracamonte, dicen que ha cambiado su forma de escribir, el contacto con los lectores en Territorio Book, y los más jóvenes lo que hacen es lo que yo llamo hackear la lectura, es decir, intervienen en el texto y ellos en los blogs quieren cambiar un poquito y adaptarlo a sus gustos lo que están leyendo. En cuarto lugar, hay una cosa muy importante que ha salido aquí, que es la ausencia de jerarquías, yo lo llamo así, es decir, y que salía al final en la frase tan brillante que ponía Ana. Es decir, los lectores ahora mismo no tienen conciencia de las propias incompetencias, no saben lo que diferencia a una fuente de otra, por ejemplo, o con qué sesgo la información nos llega en soporte digital. Hay otra pincelada
que es la que se refiere a la parte lúdica, sobre todo con los más pequeños. El juego y la lectura entendemos que es un territorio de futuro, entendemos que lo vamos a encontrar desde el propio soporte digital, y creo que eso impacta directamente en la biblioteca. A continuación, la vertiente multimedia. Evidentemente, cuando aparece la tableta, cambia esta forma de leer. Y lo tenemos en ese sentido observado por parte de los investigadores que trabajan dentro y fuera de la Fundación en este proyecto. Los contextos son híbridos. Antes se ha citado el caso de Gore, lo que pasa es que la aplicación de Gore tarda 10 horas más o menos en descargarse al iPad, pero hay productos más aprehensibles o más fáciles de editar. Por ejemplo, La Tierra Baldía, la aplicación de Wasteland de Faber & Faber, es un libro perfectamente literario, pero tenemos vídeos, tenemos las notas manuscritas, tenemos las correcciones de Ezra Pound, tenemos la lectura mientras leemos del propio Eliot, de Viggo Mortensen, de Alec Guinness, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes ha accedido a esto, se dará cuenta de cuál es un poco el territorio que nos espera por ahí detrás. O a mí me ha interesado especialmente Pottermore, que es un anuncio que hizo este verano John Rowling, que es un portal en el cual la gente va a entrar para comprar libros, pero sobre todo para jugar, para ejercer uno de los papeles de la serie de Harry Potter, y va a entrar en dinámicas diferentes de lo que es la pura lectura de texto. También es muy importante la colonización de nuevos espacios, desde la cama con el iPad o el metro, como decía José Antonio, más cómodo para el e-reader, hasta el hecho de que también tenemos una biblioteca, como dice Joaquín, ubicua, una biblioteca que llevamos, ojo, esto es muy importante para las bibliotecas, la llevamos a todas partes, ¿no? Y por último, diría yo, la expropiación del libro-objeto. Para los lectores es fundamental, para nosotros ha sido hasta ahora fundamental, tener nuestra colección de libros. Y ahora yo compro libros en iTunes y me ocurre como con la música. No termino de entender lo que va a ocurrir con mi biblioteca. Es decir, creo que esto impacta, se ha dicho antes, lo ha dicho Emilio muy brillantemente, lo físico, el soporte impacta decisivamente sobre cómo estamos leyendo, sin lugar a dudas. Entonces, digamos, bien, ¿qué pasa con las bibliotecas? Imaginemos una biblioteca que en el año 89, en Peñaranda de Bracamonte, lucha por tener medios, lucha por salir adelante con una nueva estrategia bibliotecaria, como le ha ocurrido a las bibliotecas en España durante las últimas décadas. Es decir, hemos hecho un recorrido para conseguir medios, para generar una red de bibliotecas, para generar nuevas dinámicas desde los profesionales de la biblioteca, y ahora, como decía el primer autor que participó en Territory Book, Luis García Jambrina, y ahora que yo me he decidido a publicar novelas de ficción, y ahora llegan los de los libros digitales y me lo van a destruir todo, por así decirlo. Entonces, desde la visión de la biblioteca, se hacen preguntas como eso de si van a desaparecer, que comentaba Emilio, si se tienen que adaptar. Y estas preguntas ahora mismo no tienen toda respuesta. Voy a colocar, si me hace el favor Ana, una pequeña peliculita que hemos generado la semana pasada para una sesión de trabajo abierto que hemos hecho con Melbourne, con un grupo de profesionales australianos desde Peñaranda de Bracamonte. Estamos queriendo redefinir la biblioteca. Y no sé si tiene sonido. Bueno, hacíamos una presentación de la situación emocional en la que el equipo de bibliotecarios se encuentra en estos momentos en Peñaranda. Perdonen el que esté en inglés, todavía no lo hemos traducido, porque lo hicimos para la semana pasada. Hay toda una nube de palabras, hay toda una nube de conceptos que que es un reflejo de lo que los bibliotecarios han ido escribiendo en los cuestionarios que hemos utilizado y en las sesiones de trabajo que internamente hemos utilizado en nuestra biblioteca. Es decir, aquí tratamos de reflejar el estupor, un poco la implosión que hay en el universo de la lectura. Es una pena que no se pueda oír porque se oye también a la gente dar un poco
unos comentarios. Bueno, yo voy a seguir hablando. Y lo que tratábamos de explicar a nuestros colegas australianos es esta situación. Y queríamos un poco compartir con ellos estos problemas para redefinir la hoja de ruta o la brújula para las bibliotecas. Bien, voy a retrotraerme a las pinceladas que antes daba. Respecto a lo de lectores conectados, decía antes, hemos descubierto, ahí ponemos incluso que alquilamos el edificio de la biblioteca, es un poco una provocación. Estas dos chicas son dos británicas que nos están ayudando, un grupo de investigadores que se llaman Banana Asylum, que están investigando un poco sobre nuestro caso, ¿no? nuestro estudio de casos. Bien, y aquí se reflejan las sesiones con nuestras bibliotecarias, con el equipo y los conceptos que van aflorando. Somos profesionales, estamos desorientados, esto es todo muy raro, tenemos muchas dudas, estamos escépticos, pero también motivados, expectantes. ¿Qué va a pasar con los usuarios, con los no usuarios? Llevamos 20 y tantos años peleando para atraer usuarios y ahora, ¿qué va a ocurrir si van a tener la biblioteca ellos en el bolso, ¿no? o en la cartera? Bueno, aquí hay unas conversaciones bastante divertidas. Vamos a las conclusiones para dar algún tipo de respuesta o de orientación. Decía antes, lectores conectados. Ahí hay una pieza fundamental para la biblioteca. La biblioteca siempre la vemos desde la perspectiva del fomento de la lectura. Empezamos a hablar nosotros y decimos desde hace unos años que el papel fundamental de la biblioteca es, se ha dicho un poco por aquí, es ayudar a la comprensión de la cultura, a la comprensión de la información, a la alfabetización en definitiva. ¿Qué vemos? Que generando estrategias de socialización de la lectura obtenemos resultados muy interesantes respecto al nivel de comprensión lectora y, diría yo, de profundidad del hecho lector. Antes he hablado también de lectores y privacidad. Ahí está la ética bibliotecaria de toda la vida. Hay ya una ley desde hace un año en California, que es una ley para la protección de la privacidad de la lectura en las bibliotecas del estado de California. Y eso es una consecución del movimiento bibliotecario californiano frente a las plataformas como Overdrive, etcétera, etcétera. He hablado también de que habíamos encontrado unos lectores interactivos. Bien, ahí es donde está el enlace de la biblioteca entre los lectores y, por ejemplo, los autores, o, más importante, entre los propios lectores, dinámicas de clubes de lectura. He hablado de ausencia de jerarquías, pues ahí encontramos también lo que he comentado antes, la alfabetización. He hablado también del juego y la lectura. Esto es fundamental. En Escandinavia ya están trabajando con esto. Es meter una dinámica menos seria, por así decirlo, en la biblioteca y ayudar a la gente a que comprenda todos los matices que tiene el hecho lector en distintos soportes. He hablado también del lector multimedia. Bueno, pues aquí estamos en lo fundamental. ¿Qué es lo que no tiene el editor? ¿Qué es lo que no tiene el comercializador? Lo que no tiene es el contacto físico con el lector. O sea que lo que os quiero decir, ahora ya tuteo, es que el poder ahora lo puede tener el bibliotecario, lo puede tener la biblioteca, porque yo hablo todas las semanas con editores, de los que están intentando entrar muy en serio en este mundo, y la pieza que les está faltando es el enlace con el lector, porque vender libros en frío es muy, muy complicado. Entonces, el bibliotecario sí seguirá siendo un proveedor de contenidos, pero también va a ser el que va a engarzar toda la nueva cadena de libro que todavía no tenemos cartografiada. Muchísimas gracias.